sucedió en septiembre de 1972 en Kera, un poblado rural de la prefectura de Kochi, en Japón. 5 niños habrían encontrado un objeto que no pertenecía a su entorno y probablemente tampoco a este mundo. El objeto habría sido hallado en un terreno de cultivo posado entre la tierra húmeda. Medía alrededor de 26 centímetros de diámetro y unos 15 de alto. Su forma era redondeada y con una estructura metálica brillante, además de contar con una curvatura superior sin inscripciones. Ninguno de ellos había visto algo así antes. Inquietos lo recogieron, notando que era sorprendentemente ligero. No tenía tornillos, ni cables, ni marcas reconocibles, y luego, al observarlo de cerca y al tocarlo, decidieron llevárselo con ellos. Fue esa misma tarde que le habrían tomado fotografías. Las imágenes que observas en pantalla fueron capturadas con una cámara doméstica en blanco y negro. En ellas se ve al objeto completo, con detalles definidos, la forma curva y el brillo de su superficie. Estas fotografías habrían circulado años más tarde en revistas japonesas dedicadas a temas inexplicables. Las imágenes son consideradas una de las pocas evidencias físicas dentro del fenómeno. Los niños realizaron también varios dibujos por separado. Cada uno representó el objeto desde su recuerdo. En todos los dibujos, las proporciones coincidían. La forma en general, el color y la textura. Las ilustraciones fueron guardadas para más tarde haber sido comparadas en entrevistas posteriores. Sin haber contradicciones entre lo que cada uno presentó, el caso pasó a otro nivel. Aquella misma noche, cuando lo encontraron, decidieron guardarlo. Lo envolvieron en una toalla y lo metieron dentro de una caja para luego dejarlo escondido en la casa de uno de ellos. Así, a la mañana siguiente, increíblemente, el objeto ya no estaba. Pero eso habría sido solo el primer día. Días después del primer hallazgo, los niños volvieron a ver el mismo objeto en un canal de agua cercano al lugar original. No había rastros de que alguien lo hubiese colocado allí. El artefacto estaba seco, limpio, sin señales de deterioro. Fue entonces que lo recuperaron usando una red de tela y lo envolvieron otra vez en una toalla húmeda, pero en esta ocasión lo habrían resguardado dentro de un armario cerrado, evitando que, por si desease, no escapara. El sitio permaneció vigilado durante horas, pero al abrirlo, increíblemente encontraron el espacio vacío. Ya no había nada. Las puertas no mostraban daños y el objeto simplemente se había ido de nuevo. Luego de haber desaparecido varias veces, 5 para ser precisos, en distintos puntos dentro del área donde vivían, siempre con las mismas dimensiones, siempre con el mismo color y la misma forma. Ninguna variación visible entre apariciones. Lo colocaban en cajas, reforzaban las tapas, sellaban los bordes con cinta y aún así volvía a desaparecer sin romper el material ni dejar marcas. En una de esas ocasiones, desesperados porque no escapase de nuevo, lo habrían escondido debajo de una pila de piedras grandes. Regresaron horas después y vieron que las piedras no se habían movido. Por fin, al parecer, el objeto estaba allí, pero increíblemente ya había desaparecido, como si hubiese atravesado las rocas. Además, en otro intento lo almacenaron en una caja de madera gruesa, cerrada con alambre de amarre, perfectamente sellada, pero al día siguiente, la caja, aunque seguía cerrada, ya no contenía el objeto. El interior simplemente estaba vacío. Cada hallazgo quedaba registrado en dibujos. Las representaciones mantenían proporciones estables. La curvatura superior y la apariencia del cuerpo metálico no habían cambiado absolutamente nada. En entrevistas posteriores, de hecho, por investigadores que luego se enteraron del caso, los testimonios continuaron siendo consistentes. Nadie, ninguno de los niños, modificó la descripción original. El patrón de comportamiento no se alteró. El objeto siempre aparecía en la superficie, accesible, sin señales previas. No dejaba huella en el suelo,
No emitía ningún tipo de luz y no cambiaba de forma. No se mostraba dañado tras los intentos de retención. Los niños actuaban con método, sin improvisación. Recogían el objeto, lo documentaban, lo almacenaban y simplemente esperaban. Siempre bajo condiciones controladas por ellos y nunca manipulado por adultos. La frecuencia de los hallazgos comenzó a disminuir con el paso de los días. El grupo seguía buscando, pero ya no lo encontraban con la misma regularidad hasta que, finalmente, dejaron de verlo por completo. Y aunque nunca supieron por qué, después del último hallazgo, el artefacto no volvió a aparecer. Con el paso del tiempo, los dibujos y las fotografías tomadas por los niños habrían comenzado a circular en pequeñas publicaciones locales. Una revista japonesa especializada en fenómenos inexplicables retomó el caso y lo incluyó en uno de sus números, mostrando tanto las imágenes reales como las ilustraciones hechas por los testigos. Fue entonces que el caso habría llegado a oídos de investigadores independientes que notaron una peculiaridad difícil de ignorar. El diseño del objeto, increíblemente, coincidía con descripciones recopiladas en otros países, en contextos totalmente distintos. Sin contacto entre los testigos, sin acceso a fuentes externas y en una época sin internet, 5 niños japoneses habían registrado un objeto cuyas características aparecían también en reportes militares y además en reportes civiles de América del Norte y Europa. Las coincidencias eran increíbles, casi exactas, y no estaban en las historias, sino en los detalles técnicos: el tamaño, la forma, el brillo, la ausencia de tornillos, la ausencia de cables o de marcas visibles. Ninguno de estos niños tenía forma de conocer esas referencias. Fue así que los investigadores, a pesar de todos los intentos, no lograron rastrear ningún juguete ni prototipo tecnológico japonés que se asemejara al objeto documentado. Tampoco se encontró evidencia de que hubiese pertenecido a alguna instalación cercana, ni existía registro de actividades industriales en la zona que pudiese explicar su aparición. Las fotografías tampoco mostraban indicios de falsificación. Eran imágenes auténticas, simples, directas, tomadas al aire libre, sin manipulación aparente. Así, con los años, los niños crecieron y algunos fueron entrevistados ya en edad adulta. A pesar de haber pasado tanto tiempo, ellos mismos confirmaron una vez más los hechos. Sin añadir ni quitar elementos, mantuvieron la misma versión que había quedado en 1972 guardada casi en el olvido y, entonces, la misma versión que habían dado en 1972. Hasta el día de hoy, el caso del objeto de Kera sigue siendo uno de los pocos en el mundo donde testigos múltiples con una evidencia física habrían descrito una interacción directa con una tecnología no identificada, documentada desde el primer momento. Nunca se volvió a ver algo igual. Nunca se supo de dónde vino ni por qué eligió aparecer frente a ellos. Pero antes del primer hallazgo físico, curiosamente, uno de los niños, específicamente Michio Seo, había visto el objeto flotando. Ocurrió el 25 de agosto de aquel mismo año. El objeto misterioso, curioso, extraño, estaba suspendido a unos 90 centímetros del suelo, avanzando con movimientos cortos como si reaccionara al entorno. No tenía hélices, no generaba viento, pero emitía un destello cuando cambiaba de dirección. Aquella habría sido la primera vez que lo observarían volando. En otra ocasión, el artefacto habría aparecido en una zona de bambú. Al intentar acercarse, los niños notaron que su superficie reflejaba luces de varios colores. Uno de ellos lo tocó con una varilla metálica y el contacto habría provocado un sonido seco, similar a un estallido, pero no lo pudo abollar. Salieron corriendo y habría sido la única vez que habrían reaccionado con miedo. Fue así que durante una inspección más detallada, habrían notado símbolos tallados en la parte inferior. Figuras geométricas, líneas onduladas, formas parecidas a flores y aves y también se percibían perforaciones como rejillas diminutas. Luego,
Insertaron alambre por una de las aberturas y al hacerlo, el objeto comenzó a vibrar. Otro niño vertió gotas de agua sobre él para ver qué sucedía y el artefacto emitió un zumbido breve y la parte superior se desplazó apenas unos milímetros, reaccionando al agua. Y aunque no lograron abrirlo por completo, vieron estructuras internas, piezas del tamaño de botones, cables finos, pequeños bloques oscuros, pero ninguno sabía lo que era, aunque coincidían en que parecía tecnología de otro mundo, ingeniería altamente sofisticada, imposible para aquellos años. Incrédulos, lo pesaron con una balanza común de cocina. El objeto registró 1 kilo con 300 gramos, medía alrededor de 15 centímetros de ancho por 7 de alto. En una de las últimas ocasiones que lo tuvieron consigo, intentaron dañarlo con un martillo, pero el golpe simplemente no dejó marcas, ni abolladuras, ni grietas. Fue así que el 22 de septiembre, uno de los niños lo ató con una cuerda gruesa a la parte trasera de su bicicleta y lo envolvió con tela y verificó el nudo varias veces. Recorrió un tramo corto y al mirar hacia atrás, la cuerda estaba intacta. El objeto simplemente ya no estaba. Y luego, no volvió a aparecer después de eso. Nunca más. Nadie más en el pueblo reportó haberlo visto. Ninguna familia encontró restos. Ninguna autoridad intervino y las fotografías, los dibujos y los relatos individuales siguieron siendo la única evidencia de lo que ocurrió y todo simplemente terminó allí. Así, sin regreso, sin explicación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que era ese objeto? Así, hasta el día de hoy, la pregunta persiste. ¿Qué fue lo que los niños encontraron? ¿De dónde venía aquel artefacto? ¿Por qué el objeto nunca más volvió a aparecer? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.